utilizan el video en línea. Video en línea. Bien, tecnología clave para cada una de aquellas generaciones. Generación silenciosa, el automóvil. Tecnología clave que los identifica notoriamente. Los baby boomers, la televisión. Generación X, el computador y la laptop. Tecnologías clave que se hicieron presentes en su día a día. En el caso de los millennials, el smartphone, eso es innegable. Y en el caso de la generación Z, la tecnología clave, se comenta, va a ser el 5G. Eso va a cambiar totalmente su estilo de vida y comportamiento. Quizás no solamente de ellos, sino de todos los demás. Fuentes de información para los de la generación silenciosa, el periódico, la radio, los libros. Para los baby boomers, también lo anterior, pero a ello hay que añadir la televisión. La generación X, su fuente principal de información es Internet. Para los millennials es el Internet y las redes sociales. Y por último, para la generación Z es el Internet y el aprendizaje autónomo, ¿no? No necesariamente están confiando en el contenido filtrado, sino que esperan, digamos, descubrirlo por cuenta propia. Habilidades digitales, en el caso de la generación silenciosa, es predigital, son inmigrantes digitales. En el caso de los baby boomers, son inmigrantes digitales posteriores. En el caso de la generación X, son bisagras digitales. ¿Qué significa esto? Significa que tienen tanto habilidades digitales como habilidades no digitales y pueden desempeñarse en ambos mundos con relativa facilidad. Esta es una característica de la generación X que no existen en ninguna otra generación. En el caso de los millennials, son nativos digitales, son personas que tienen alta facilidad para adecuarse a los dispositivos electrónicos y de nueva generación. Y en la generación Z, bueno, este es una persona que ya es un innato digital, no tiene ningún problema en adaptarse a las nuevas tecnologías. En el caso de la música, el silencioso tiene como identificador la música criolla, el jazz, el bolero a nivel internacional. Bueno, la guaracha, que es algo así como una precumbia, una presalsa. Recuerdo mucho los discos de mis abuelos, los compadres, por ejemplo, ¿no? Los tríos cubanos, puertorriqueños de esa época. En el caso de los baby boomers, ellos han gozado del surgimiento del rock y en algunos estamentos sociales la aparición con fuerza de la cumbia, ¿no? De la época de los mirlos, por así decirlo. La generación X sufre, digamos, una mezcla de ritmos y sufre una mezcla de propuestas muy interesantes. El heavy metal, la aparición del pop, la evolución hacia la salsa, la chicha que irrumpe mucho en algunos estratos sociales y el folclore latinoamericano que entra con muchísima fuerza, ¿no? La trova también, por ejemplo, ¿no? Y este fenómeno no se dio solamente en nuestro país, sino a nivel de la mayoría de países latinoamericanos. En el caso de los millennials, bueno, ahí está el reggaetón, ahí está el metal sinfónico, está el new age. En el caso de la generación Z todavía encontramos rezagos de público que le gusta el reggaetón, pero también por ahí observamos mucha fuerza y el embate del J-pop o el K-pop, ¿no? Tanto de Japón o de Corea. En caso de desplazamiento, la generación silenciosa acostumbraba a desplazarse a pie, en bus, en auto. Los baby boomers añaden el tren o el metro, si es que en ese entonces las ciudades ya lo poseían. La generación X es un poco abierta a utilizar la bicicleta, por ejemplo. Los millennials utilizan el auto, pero no evalúan tanto considerar uno propio, sino utilizan un Uber o un Cabify para tal fin, ¿no? También son muy abiertos al uso del scooter. Eso lo vemos en el día a día, sobre todo en nuestras ciudades que han sufrido el embate de la pandemia. Y la generación Z no es muy asidua a desplazarse, no es muy colaboradora, por así decirlo, en el uso del automóvil, ¿no? Ellos prefieren estar en casa y desplazarse eventualmente para algunas actividades, pero no son personas que necesariamente estén pensando en que van a utilizar un auto en el día a día para ir a trabajar o un bus o una bicicleta o un scooter, ¿no? Lo utilizan para otro tipo de actividades, pero no son para el día a día. En el caso de la vivienda, la generación silenciosa
aspiró siempre a una vivienda propia, los baby boomers igual, la generación X entre propia y alquilada. Los millennials son la primera generación que empezó a evaluar la compra de una vivienda propia. ¿Por qué? Porque son las primeras generaciones que oscilan entre ser nómadas o sedentarios, es decir, se desplazan eventualmente entre ciudad y ciudad, entre pueblo y pueblo, porque su actividad o porque su estilo de vida lo exige así. Y la generación Z básicamente ya es un nómada digital, tiene muchos elementos del nomadismo digital. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesita radicar en un único lugar, lo único que tienes que darle es una conexión para que pueda estudiar, trabajar, producir. Y finalmente, la red social adicional a Facebook que utiliza cada una de estas generaciones es la siguiente: es la generación silenciosa, utiliza WhatsApp, los baby boomers entre WhatsApp y Twitter, la generación X entre WhatsApp, Twitter, Instagram, LinkedIn, los millennials, WhatsApp, Instagram, Tinder, y la generación Z pues no tiene mucha pegada o mucha inclinación por utilizar las clásicas redes sociales. Ellos están asidos de otro tipo de redes sociales, caso Twitch.